Buenos días, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos al tiempo devocional de la comunidad contigo. Ya es viernes 29 de octubre y vamos a comenzar este tiempo devocional orando. Padre amado, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por la vida que nos das. Gracias, Señor, por el amor que tú tienes para con nosotros. Y gracias, Padre, porque podemos pasar este tiempo estudiando tu palabra, leyendo tu palabra y aprendiendo más de ti. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, que seas tú hablando a nuestro corazón, Señor. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Hoy vamos a leer los versículos del 89 al 96 de Salmo 119. Esta estrofa está identificada con la letra Lamed del alfabeto hebreo. La letra Lamed es la 12ª letra en el alfabeto hebreo. Es decir, vamos a leer y estudiar la estrofa número 12 de este hermoso salmo que nos habla de la palabra de Dios en la vida de los hijos de Dios. Entonces, abramos nuestras Biblias en Salmo 119, los versículos del 89 al 96. Y la palabra del Señor dice así: Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Por generación y generación es tu fidelidad. Estableciste la tierra y se mantiene firme. Por tu mandato permanecen hasta hoy, porque todos ellos son tus siervos. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya habría perecido yo en mi aflicción. Nunca jamás me olvidaré de tus ordenanzas, porque con ellas me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus ordenanzas. Los impíos me han esperado para destruirme, pero yo estoy atento a tus testimonios. A todo lo perfecto le veo límite, pero tu mandamiento es sobremanera amplio. En esta estrofa vamos a ver cómo los hijos de Dios ponemos nuestra esperanza en Dios y en su palabra. En el devocional de lunes hablamos acerca de la confianza que tenemos en que el Señor nos va a ayudar como hijos suyos. Ahora el salmista habla de la esperanza que tenemos en el Señor. Y esta estrofa comienza diciendo que nuestra esperanza se basa en la fidelidad e inmutabilidad del Señor y su palabra. Y como decía hace un momento, el lunes vimos que confiamos en la ayuda del Señor porque Él en su palabra nos da aliento en todo tiempo y sobre todo en esos tiempos de aflicción. Podemos confiar en que Él siempre nos va a ayudar. Pese a lo que pase, el Señor usará todo para obrar su buena voluntad en nosotros. Pero ahora veremos que nuestra esperanza está puesta en el Señor. Cuando hablamos de esperanza, nos referimos a lo que esperamos que suceda en el futuro. Y tal vez la idea de esperanza podría tergiversarse un poco por definición, porque la esperanza es algo que no estamos exactamente seguros de que suceda o no. Es algo que esperamos que suceda. Pero hay una diferencia en la esperanza que tenemos como hijos de Dios con relación a la definición que hay en el mundo. Porque nuestra esperanza se basa en la persona de nuestro Señor. Y podemos decir que nuestra esperanza en el Señor es mucho más que un deseo de que suceda algo. Nuestra esperanza en el Señor es una certeza que tenemos. Es decir, es algo ciertísimo porque Dios lo ha dicho en su palabra
y lo va a cumplir. El versículo 89 dice que la palabra de Jehová permanece para siempre en los cielos, es decir, su palabra es eterna. Es la misma en el pasado, en el presente y en el futuro. Su palabra no ha cambiado. No es una en un tiempo y otra completamente diferente en otro. No está limitada por el tiempo. Y esto es porque nuestro Señor es inmutable. Él no ha cambiado con el tiempo. Lo que Él ha sido en un principio, es ahora y será en el futuro. Entonces, también lo que dijo en un principio, lo sostiene ahora y lo sostendrá por la eternidad. Eso también nos lleva a ver la fidelidad de nuestro Señor. Él nunca se desdecirá. Por eso, el versículo 90 dice que su fidelidad es por generación y generación. Lo que dijo en un principio, lo sostuvo después y lo sostiene para nuestros padres, para nosotros, y lo seguirá sosteniendo para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y así será para siempre. Y lo podemos ver día a día. Ahora, me pueden decir ¿dónde? Pues el salmista dice que en su creación. Dice que el Señor estableció la tierra y la mantiene firme, la sustenta. Como Él estableció las leyes de la física que rigen este universo y no cambian, así también es establecida su palabra y tampoco cambiará. ¿Saben? Si el Señor fuera cambiante, en nuestro día a día estaríamos en problemas. Si Él cambiase de un día para otro las leyes de la física, tal vez en un momento nos quedaríamos sin gravedad. Y en otro momento no podríamos levantar ni un dedo por el exceso de gravedad. Habría una gran incertidumbre en todo lo que hacemos. No podríamos inventar absolutamente nada. Porque si las leyes cambiaran al día siguiente, lo que habríamos hecho no serviría para nada. Pero el salmista dice, como el Señor estableció la tierra y además la sustenta, y por su mandato permanecen hoy los cielos y la tierra que son sus siervos, es decir, que toda la creación está sometida a Él. De esa misma forma, su palabra no cambia. Nuestro Dios no es cambiante. Lo que dijo en un principio permanece hasta el día de hoy y continuará por la eternidad. Entonces la esperanza del salmista está en que el Señor no cambia. Y está en esa palabra del Señor, en su ley, es decir, en la Torá. La palabra que el salmista tenía a su alcance cuando escribió este salmo. Ahí estaba puesta su confianza, ahí estaba puesta su esperanza. Él podía tener la certeza de que la palabra de Dios no iba a cambiar. Lo que el Señor había dicho en un principio era vigente y estaría vigente para siempre. Ahora, como vimos en el devocional pasado y también en otros devocionales, nuestra confianza y también nuestro consuelo vienen de lo que el Señor nos ha dicho a través de su palabra. Sin la palabra de Dios, dice el salmista, que hubiese perecido en su aflicción. Si no tenemos en qué confiar, si no tenemos en qué poner nuestra esperanza, si no tenemos algo que nos consuele, obviamente vamos a perecer. Somos personas que no tienen esperanza. Somos personas que no tienen consuelo.
Entonces, en los versículos 92 y 93, vemos el compromiso y además un desafío. Y es permanecer en la palabra. Para el autor, la palabra de Dios era su delicia. Él nunca se olvidaría de ella. Tenía el deseo de mantenerse en ella, porque entendía que el Señor expresa su voluntad para sus hijos en su palabra. Sin la palabra de Dios, él habría perecido en la aflicción. Sin la palabra de Dios, no hay esperanza. A través de la palabra de Dios, él era vivificado. El Señor le daba nuevas fuerzas. Saben, el Señor expresa su voluntad en la palabra. Y como dice Pablo, esta voluntad es buena, agradable y perfecta. Obedecer la palabra de Dios trae bendición a nuestras vidas. El Señor no quiere que obedezcamos su palabra por obedecerla, sino porque en obedecer encontramos beneficio para nosotros. Nuestra esperanza está en nuestro Padre Celestial y en lo que Él ha decidido comunicarnos en su palabra. Ahora el versículo 94 dice, tuyo soy. El sentido de pertenencia que tenemos sabiendo que somos del Señor, sabiendo que somos hijos de Él, nos trae esperanza, porque confiadamente podemos decirle a Dios, sálvame, ayúdame en la aflicción, ayúdame en esta situación, permite que vea tu palabra y permite que en ella vea el aliento para seguir adelante. Podemos hablar con el Señor. ¿Saben por qué? Porque tenemos una relación personal con Él, a la cual hemos sido llevados a través del Salvador, a través del Redentor, a través del Cristo, del Mesías, a través de Jesús, el Hijo de Dios. Él nos hizo suyos. Dice Pedro que Él nos compró por precio, que nos llamó a ser sus hijos, a ser su pueblo. Entonces somos de Él. Y Él habla con nosotros como un Padre amoroso a través de su palabra. Y si queremos escuchar su voz, debemos leerla, debemos buscarla, debemos escudriñarla. ¿Saben? Tenemos puesta nuestra esperanza en el Señor, en nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque somos de Él. E incluso en situaciones específicas, donde tal vez hay personas que quieren hacernos daño, como dice el versículo 95. Debemos estar atentos a lo que el Señor tiene que decirnos a través de su palabra. Qué hermoso es tener esa certeza que el Señor nos da. Pero nuestra esperanza, es decir, esa certeza, solo va a llegar a nosotros por medio de su palabra. No podemos pensar que sí tenemos certeza en el Señor y no escuchar lo que Él tiene que decirnos. Si Él lo dice en su palabra, es así. Pero si nosotros no escuchamos su palabra, si nosotros no leemos su palabra, ¿dónde podemos basar nuestra esperanza? ¿Dónde podemos tener esa esperanza de la que estamos hablando ahora? ¿Saben? No hay nada que se pueda comparar a la perfección de la palabra del Señor. El versículo 96 dice, a todo lo perfecto le veo límite. Es decir, por más perfecto que veamos algo, tiene un límite. En algún momento tal vez va a fallar. Puede haber algo
que verdaderamente lo vemos perfecto, pero está en este mundo caído en el que las cosas se van deteriorando. Sin embargo, hay algo que está por encima de toda perfección, y es la palabra del Señor. La palabra del Señor está por encima de todo. Saben, me gusta cómo traduce este versículo, la Nueva Versión Internacional. El versículo 96 dice así: he visto que aún la perfección tiene sus límites. Solo tus mandamientos son infinitos. Saben, no podemos equiparar a ninguna cosa en la creación con la palabra de Dios. No podríamos pensar que alguien dice algo y por más sabio que sea y que esté fuera de la palabra de Dios, tenga más valor que la palabra de Dios. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios es perfecto. Nuestra esperanza está puesta en nuestro Dios y su palabra. A través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, tenemos una gran esperanza. Tenemos la mejor certeza. ¿Saben por qué? Porque tenemos un Dios fiel, un Dios inmutable, un Dios infinito, un Dios misericordioso, un Dios justo, un Dios amoroso, un Dios todopoderoso, y podríamos decir muchas cosas más. Es el Dios creador de todo, que ha hablado a través de su palabra. Y lo que más me emociona es que nos ha llamado a ser sus hijos. Entonces, ¿cómo no descansar si tenemos esperanza en Dios, en ese Dios que está por encima de todo? Y entender que Él nos ha llamado a ser sus hijos. Entonces, busquemos al Señor en su palabra. Busquemos al Señor y a su palabra. Amemos al Señor y a su palabra. Vivamos aferrados a nuestro Señor, escuchando su palabra para tener nuestra esperanza puesta en Él. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias porque podemos encontrar tanto aliento en tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos tener esperanza en lo que tú has dicho. Porque tenemos nuestra esperanza en ti. Y te pedimos que tú nos ayudes a vivir conforme a esa esperanza. A esa esperanza que ha sido expresada en tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes a vivir en tu voluntad. Que tú nos ayudes a buscarte cada día. Y Señor, que podamos vivir confiadamente en ti. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan un lindo fin de semana y espero poder verlos en la iglesia el domingo.